Hola a todos, mi nombre es Chesio y hoy vamos a ir a visitar un lugar donde arreglan mandíbulas rotas. Vamos con todo. Nos dirigimos a visitar el consultorio de Jorge Caserio. Es un especialista en la articulación temporomandibular y un montón más de otras cosas. Al muchacho este le encanta estudiar. Ojalá todos fuéramos como él. Y fue el doctor que me atendió a mí, o es el doctor que me está atendiendo a mí, mejor dicho, en el tema de la articulación. Lo que pasó a mí, que conté en un video hace un montonazo de tiempo, que va a estar apareciendo por acá en algún lado. Y él nos va a contar cómo fue que cambió y mejoró mi articulación con el tratamiento que él me dio. Es una persona que no reside realmente acá en Roca. Es como que viene cada mes unos pocos días a atender a los pacientes que tiene acá en General Roca, pero él realmente está viviendo en Buenos Aires. Imagínate lo que debe ser viajar en avión, yo supongo, y cada mes atender a tus pacientes. Una locura. Creo que se hace un poco complicado por la forma en la que tiene la oficina y eso. Así que vamos a hacer una cosa, lo voy a enfocar a él. Él les va a explicar en medio en general cómo fue el cambio que tuve yo. Se me empañan los anteojos, es una porquería esto. Y vamos a charlar un poquito de cómo fue el cambio que hubo en el antes y el después. Vamos a ver qué sale todo esto. ¿Hay alguna forma de llamar a los que se especializan en la articulación temporomandibular? ¿Se le dice doctor o odontólogo? No, ¿Hay alguna forma especial? ni siquiera somos especialistas porque no existe la especialidad como tal. Ajá. Nos llamamos especialistas, pero acá en la Argentina no existe la especialidad en articulación. Se podría llamar natólogos y ni siquiera. No, somos especialistas en articulación. Está bien, básicamente, ¿no? Básicamente. Le puede decir así, tipo, ¿se le dice de alguna forma? Bueno, acá estamos investigando lo que es la articulación temporomandibular. Vamos a hacer un dibujito como para que se entienda, para que se vea. Esto es el conducto etio externo, la mastoides. Tenemos la parte de atrás del cráneo, trábeo de cóndilo temporal, fosas nasales, mandíbula y las piezas dentarias superiores e inferiores. ¿Ah? Vamos a hacerle el cuello, la nariz, labios. La articulación temporomandibular se llama articulación temporomandibular, ATM. ¿Por qué? Porque es esta articulación. Articulación es la unión de dos o más huesos. Claro. Y tiene una porción temporal y una porción mandibular, de ahí el nombre. Y lo principal, lo más importante de esta articulación es que tiene un disco que está interpuesto en el medio, ¿sí? Esta es la articulación que a nosotros nos permite hablar, nos permite comer, nos permite bostezar. Es la que va a mover la mandíbula y va a hacer que podamos masticar, ¿no es cierto? Claro. Esta articulación temporomandibular va a estar afectada en un gran porcentaje de la población, casi en un 90% de la población, y esta afectación va a hacer que este disco esté adelantado. Cuando este disco está adelantado, esta estructura, que se llama cóndilo, se encuentra más atrás y arriba. ¿Sí? Y cuando esta estructura se encuentra más atrás y arriba, la mandíbula está más atrás y arriba. Y cuando la mandíbula está más atrás y arriba, los dientes están más atrás y arriba. Y acá es cuando intervienen o están interpuestos en un espacio que se llama espacio libre interoclusal, que es una posición fisiológica postural. ¿Qué significa? Que
Este espacio es el espacio de relajación que nosotros tenemos en la mordida. Pero si este cóndilo está arriba, porque este disco está adelante, la mandíbula está arriba, las piezas dentarias intervienen o interfieren en este espacio libre interoclusal. Interfieren en el espacio de reposo del paciente. ¿Sí? Entonces los dientes pasan a ser interferencias. ¿Sí? Es la piedrita que molesta en el zapato. Entonces, acá viene un concepto que mucha gente conoce, que es el bruxismo. El bruxismo es el contacto dentario por más de 7 minutos por día. Ese es el dato. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si los dientes pasan a ser interferencias, el sistema nervioso central dice: bueno, guarda, Julián, tus dientes están contactando antes de lo que yo considero. ¿Por qué? Porque el disco está adelantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cóndilo está más atrás de arriba. Entonces, tu sistema nervioso central dice: por favor, genera este espacio. ¿Cómo lo vamos a generar? Con el desgaste de las piezas dentarias. Ese es el bruxismo. Pero el principal problema no es que tengamos bruxismo. El principal problema es que el disco está adelantado. ¿Y por qué el disco está adelantado? Y ahí vienen distintas causas. Causas oclusales, pérdida de piezas dentarias, prótesis desadaptadas, restauraciones elevadas, ortodoncia. La ortodoncia mismo puede alterar una articulación temporomandibular, golpes, traumas que hayamos podido tener en distintos momentos de la vida hacen que este disco se vaya hacia adelante. Es como si nosotros, cuando nos bañamos, agarramos el jabón de un costadito y el jabón se va hacia adelante. Con el disco pasa exactamente lo mismo. Ante un golpe, este cóndilo comprime el disco y el disco se va hacia adelante. Bacterias que se depositan en la articulación pueden ser beta-hemolíticos, estafilococos, micoplasmas, clamidias. Estas bacterias afectan la articulación temporomandibular. Enfermedades autoinmunes o sistémicas, que son colagenopatías, afectan tejido colágeno. Este disco está compuesto por tejido colágeno. Y la última causa que provoca una alteración de la articulación temporomandibular pueden ser tumorales. Entendiendo tumor como crecimiento normal de tejido, porque si uno le dice al paciente: tenés un tumor, piensa que es algo grave. Y hay tumores benignos que no hacen ningún problema, como los hay malignos, lamentablemente. Pero asociamos los tumores tanto al cáncer que puede ser muy preocupante. Exacto. Y entender que el tumor es un crecimiento normal de tejido, no hay malignidad en la palabra tumor. Bien, entonces, en boca cerrada tenemos conducto externo, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular, disco. Cuando nosotros abrimos la boca abierta, tenemos conducto externo, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular deja de estar ahí para pasar a estar acá, y el disco. ¿Sí? O sea que el cóndilo deja de estar atrás para pasar a estar adelante. ¿Qué pasa? Y acá vemos una imagen. Ahora después vamos a explicar esta imagen. Pero en el caso de que exista un adelantamiento del disco, tengo boca cerrada con disco adelantado, conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular, disco. Tengo un disco adelantado, ¿sí? Y acá el paciente tiene dos opciones: o que el disco se acomode en el momento de la apertura, con lo cual vamos a tener un salto, o que el disco continúe en una porción anterior, con lo cual vamos a tener un ruido, un golpe. ¿Sí? Tener en cuenta que el límite funcional de la articulación tiene que ser que la parte más declive de esta estructura coincida con la parte más elevada de esta estructura. Pero en caso de tener un disco adelantado, el cóndilo mandibular no va a alcanzar al cóndilo del temporal, y eso hace que el paciente abra menos la boca. ¿Qué pasa?
si yo tengo esta situación donde tengo un disco adelantado y en la apertura el disco se mueve, tengo un ruido en algún momento de la apertura y tengo un ruido en algún momento del cierre. ¿Por qué? Porque el ruido es cuando el disco sube arriba del cóndilo y cuando cierro la mandíbula el disco se escapa. Tengo dos ruidos. ¿Sí? En este caso tengo un ruido en la apertura y en el cierre no tengo ningún ruido. ¿Por qué? Porque el disco quedó adelante. Claro. Eso es algo para que la gente tenga en cuenta y mal llamada autoanalizarse. Tendrían que ir a un especialista, pero entender que primero, no todo ruido es patológico. Hay pacientes que abren mucho la boca y esa apertura, que el cóndilo llega hasta acá, ¿sí? Que es una apertura normal, pero esta hipertraslación del cóndilo hace un ruido. Claro. Este ruido es fisiológico. Ahora, si yo tengo un disco adelantado, va a ser ruido en la apertura. Claro. Pero si lo tengo muy adelantado, no va a ser ningún ruido. Claro. O sea que la ausencia de ruido no es sinónimo de salud. Claro, no es que estás bien, digamos. Exacto. Puede ser que estés todo mal. Al contrario, peor que de lo que uno puede llegar a imaginar. Estas situaciones se visualizan con dos tipos de estudios. Una resonancia magnética para ver tejidos blandos y una laminografía para ver tejidos duros. ¿Sí? Esta laminografía es una imagen que se saca con el panorámico, esa imagen rectangular que todos conocemos. ¿Cómo se trata esto? Yo lo que necesito es generar luz en esta articulación para que este disco se posicione en su lugar, a expensas de bajar la mandíbula, ¿no es cierto? Y esto se realiza con unos electrodos que se ponen a este nivel, que es un equipo que se llama TENS, que es una sigla en inglés que significa Transcutaneous Electro-Neuronal Stimulation. Es una estimulación transcutánea neuronal que tiene como fin que los músculos recuperen su memoria genética fisiológica y con eso recuperan el largo. Cuando recuperan el largo, la mandíbula cae, yo tengo que mantener esa altura con una placa que va sobre los dientes de abajo, y como la articulación se utiliza a las 24 horas, esta placa se usa a las 24 horas, inclusive para comer. Me preguntan los pacientes, ¿se usa para comer? Sí, para todo. En el único momento que se debe sacar es para higienizarse las piezas dentarias y para consumir lácteos líquidos. ¿Ya? Se consume lácteos líquidos, después se saca la placa para que no exista ningún tipo de alteración de hipocalcificación de las piezas dentarias por el lácteo. Entonces, se pide una resonancia y se pide una laminografía. Vamos a ver los estudios que habíamos pedido allá por el 2009, en mayo del 2009. 2019 sería. Perdón, 2019, sí. 2019. Y no olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir este video si llegaste hasta esta parte. Y en el próximo video vamos a ver cómo fue mi recuperación. Y no te olvides de ver uno de estos dos videos que están apareciendo ahora. Hasta pronto, amigos.